Si estás pensando en comprar tu primer pájaro o ya lo tienes en casa desde hace poco, quédate porque te voy a contar los 10 errores que comete prácticamente todo el mundo la primera vez. Y el error número 7 es el que más disgustos y más dinero le cuesta a la gente sin que se den cuenta hasta meses después. Esto no es una lista genérica de las que has visto en otros vídeos. Viene de años criando y de ver una y otra vez los mismos fallos repetirse en gente que empieza con canarios, periquitos, agapornis, ninfas o jilgueros. Vamos directos al primero. El error número 1 es comprar en el primer sitio que encuentras sin comparar. Es el error más común y el que arrastra casi todos los demás de esta lista. La gente entra en una tienda de animales, ve un pájaro que le gusta y lo compra ese mismo día, sin más. No hay nada malo en comprar en una tienda de animales en sí mismo. El problema es la falta de comparación. Cuando compras un pájaro igual que compras una planta o un mueble, por impulso, en el primer sitio que ves, te estás perdiendo información crítica que sí tendrías si hablases con un criador particular o visitases 2 o 3 sitios distintos antes de decidir. Un criador serio te va a poder decir la edad exacta del ave, si sus padres tenían algún problema de salud conocido, si el ave ha sido manipulada y socializada desde pequeña o si viene de una pareja consanguínea. Una tienda, en la mayoría de los casos, no tiene ese nivel de trazabilidad. El pájaro le llega de un mayorista y el mayorista lo compra a su vez de varios criadores distintos. Nadie en esa cadena te puede garantizar mucho más allá de que está sano en ese preciso momento, que sepan ellos. Esto no significa que todas las tiendas sean malas, ni que todos los criadores sean buenos. Hay tiendas excelentes y criadores pésimos, de eso no hay duda. Lo que significa es que comparar te da información y esa información es precisamente lo que te va a evitar caer en el resto de errores de esta lista. Tómate al menos una semana antes de decidir. El pájaro no se va a escapar del mercado en ese tiempo, pero tú sí puedes evitarte meses de problemas si simplemente te das ese margen. El error número 2 es no preguntar la edad real del ave. Este es un error silencioso, porque no se nota el mismo día de la compra. Se nota semanas o meses después, cuando ya has hecho toda la inversión emocional y económica. Mucha gente compra un pájaro adulto pensando que es joven o compra uno que le dicen que tiene unos meses cuando en realidad puede tener varios años. Y esto importa por varias razones muy prácticas. Primero, el temperamento. Un ave joven, criada a mano o socializada pronto, es mucho más fácil de domesticar y de acostumbrar a un entorno nuevo que un ave adulta que ya trae hábitos y miedos formados desde antes. Si te venden un adulto como si fuera joven, te vas a encontrar con un comportamiento que no esperabas, más desconfianza, más estrés al cambiar de jaula, más tiempo de adaptación, si es que llega a adaptarse del todo alguna vez. Segundo, la esperanza de vida y la salud futura. Saber la edad real te ayuda a anticipar cuánto tiempo de vida le queda al ave y en qué condición física puede estar en ese momento. Un ave de 4 o 5 años vendida como juvenil te puede sorprender con problemas de salud típicos de esa edad mucho antes de lo que esperabas. ¿Cómo puedes verificar la edad si no confías del todo en lo que te dicen? En muchas especies el plumaje da pistas. El color y la textura de las plumas de vuelo, la coloración del pico o del cere en algunas especies, e incluso el color de los ojos en las primeras semanas de vida en algunas aves. No hace falta que te conviertas en experto de la noche a la mañana, pero sí pregunta, y si algo no te cuadra con lo que ves frente a lo que te están diciendo, pide una segunda opinión antes de comprar. Nunca está de más llevarte una foto o consultarlo con alguien con más experiencia antes de cerrar la compra. Antes de seguir con el error número 3, te aviso de algo. Los errores 5, 7 y 9 de esta lista son, según mi experiencia, los que más disgustos generan a largo plazo. No en la primera semana, sino meses después, cuando ya es mucho más difícil hacer algo fácilmente al respecto. Así que si tienes prisa, no te lo saltes. El error número 3 es no saber si es macho o hembra antes de decidir. Parece una tontería, pero cambia completamente la experiencia de tener un pájaro y muchísima gente ni se plantea preguntarlo antes de comprar.
En muchas especies, el sexo del ave influye directamente en el comportamiento. Los machos de ciertas especies cantan más y son más activos vocalmente, mientras que las hembras suelen ser más tranquilas, pero en algunas especies más territoriales o con comportamientos distintos durante determinadas épocas del año. Si tu objetivo era tener un pájaro que cante y sin saberlo compras una hembra de una especie donde solo cantan los machos, te vas a llevar una decepción que se pudo evitar perfectamente con una sola pregunta antes de pagar. Además, si en algún momento te planteas tener una pareja o incluso criar, necesitas saber con certeza el sexo de cada ejemplar. Y aquí hay un matiz importante. En muchas especies no hay dimorfismo sexual visible a simple vista, es decir, macho y hembra son prácticamente idénticos por fuera. En esos casos, la única forma fiable de saber el sexo es mediante un test de ADN que se hace con una simple muestra de sangre o incluso de una pluma y que cualquier veterinario aviar o laboratorio especializado puede procesar en pocos días. Mi recomendación es esta. Si el vendedor te asegura el sexo sin haber hecho una prueba y la especie no tiene dimorfismo visible, tómalo como una opinión, no como un hecho confirmado. No pasa nada por preguntar si eso está confirmado por ADN o es una estimación. Un vendedor serio no se va a ofender por esa pregunta y si se ofende, eso ya es toda la información que necesitas. El error número 4 es elegir la especie por estética, sin mirar el nivel de dificultad real que conlleva. Aquí es donde mucha gente se lleva la sorpresa más grande, porque compra con el corazón y no con la cabeza. Hay especies de aves que son visualmente espectaculares, pero que requieren un nivel de experiencia, de tiempo o de instalaciones que un principiante simplemente no tiene todavía. Comprar la especie más bonita que has visto en redes sociales, sin informarte antes de cuánto cuidado necesita, es la receta perfecta para la frustración, tanto para ti como, más importante todavía, para el propio animal. Antes de decidirte por una especie, pregúntate cosas muy concretas. ¿Cuánto tiempo diario necesita de interacción o de atención esta especie? ¿Necesita vivir en pareja obligatoriamente o puede estar sola sin problema? ¿Qué nivel de ruido hace y es compatible con dónde vives tú? ¿Necesita un espacio grande tipo voladera o se adapta bien a una jaula de tamaño estándar? ¿Cuánto cuesta mantenerla al mes en alimentación y cuidados básicos? Las especies más recomendadas para alguien que empieza suelen ser aquellas con necesidades más predecibles y menos exigentes en cuanto a socialización obligatoria o espacio, pero esto varía muchísimo según tu situación personal, así que no hay una única respuesta correcta para todo el mundo. Lo importante es que la decisión venga de una comparación real de necesidades, no solo de qué colores o qué aspecto te gusta más a simple vista. Y aquí va un consejo que pocos dan. Habla con alguien que ya tenga esa especie en casa, no solo con quien te la está vendiendo. El vendedor tiene interés en que te la lleves. Alguien que ya la tiene desde hace tiempo te va a contar la parte menos bonita, la que no sale en las fotos ni en los vídeos cortos. El error número 5 es no informarse sobre alimentación específica antes de tener el ave en casa. Este es uno de los 3 errores que mencioné antes como especialmente costosos a largo plazo y la razón es simple. La alimentación mal planteada desde el principio genera problemas de salud que tardan meses o incluso años en manifestarse claramente, momento en el que ya es mucho más difícil corregirlos del todo. Cada especie tiene necesidades nutricionales distintas y lo que sirve para un periquito no necesariamente sirve igual para un canario o para un jilguero. Muchos principiantes cometen el error de comprar la mezcla de semillas genérica para pájaros que encuentran en cualquier tienda, sin comprobar si esa mezcla cubre realmente lo que su especie concreta necesita. Un problema muy habitual es el exceso de semillas grasas, como el girasol o el cáñamo, que a las aves les encantan, pero que en exceso y sin control generan problemas de hígado y sobrepeso a medio plazo. Otro problema común es la falta total de variación, solo semillas, sin fruta, sin verdura, ni fuentes de calcio o vitaminas complementarias, lo cual a la larga pasa factura en la calidad del plumaje, en la fertilidad, si te planteas criar en el futuro, y en el sistema inmunológico general del ave. Antes de traer el pájaro a casa, tómate el tiempo de investigar exactamente qué necesita esa especie en concreto.
qué mezcla de semillas es la adecuada, qué frutas y verduras puede comer con seguridad y cuáles son directamente tóxicas para las aves, porque hay alimentos completamente normales en la cocina humana que son inofensivos para nosotros, pero tóxicos para un ave, como el aguacate, la cebolla o el chocolate. Y si necesita algún suplemento adicional como calcio o vitaminas, especialmente durante la muda o en épocas de más actividad reproductiva. El error número 6 es comprar una jaula pensando solo en el precio, no en el tamaño real que la especie necesita. Este error es más visual y más fácil de detectar a simple vista, pero sigue siendo increíblemente común. La gente compra la jaula más barata o la más bonita estéticamente, sin calcular si el espacio es suficiente para la especie que ha elegido. Una jaula pequeña no solo limita el movimiento físico del ave, que ya de por sí es un problema serio de bienestar, sino que además genera estrés crónico, que a su vez deriva en comportamientos como el picaje de plumas, la agresividad o problemas de salud relacionados directamente con la falta de ejercicio diario. Un ave que no puede desplegar las alas completamente o que no tiene espacio para volar de un lado a otro, aunque sea a unos pocos metros, no está viviendo en condiciones adecuadas, por muy bonita que sea la jaula por fuera. La regla general que recomiendo es pensar siempre en el tamaño mínimo como el peor escenario posible, no como el ideal a alcanzar. Si tienes dudas entre dos tamaños de jaula, elige siempre el más grande que tu espacio y tu presupuesto permitan sin problema. Además del tamaño, fíjate en la separación entre barrotes. Tiene que ser adecuada para que el ave no pueda sacar la cabeza y quedarse atrapada, algo que pasa más de lo que la gente cree, especialmente con especies pequeñas, como canarios o jilgueros, metidas en jaulas diseñadas originalmente para periquitos más grandes. Y un último punto que casi nadie tiene en cuenta al comprar la jaula es la ubicación dentro de casa. Una jaula grande y cara no sirve de nada si la colocas en una zona con corrientes de aire constantes, con luz solar directa todo el día sin ninguna sombra disponible o cerca de la cocina, donde los humos y los vapores pueden ser perjudiciales para las vías respiratorias del ave, que son muchísimo más sensibles que las nuestras. Si has llegado hasta aquí, ya conoces la mitad de los errores más comunes. Pero los siguientes 4 son, en mi experiencia, los que separan a quien tiene un pájaro sano y feliz durante años de quien tiene problemas recurrentes sin entender bien por qué le pasan. Vamos con el error número 7. El error número 7 es no comprobar la documentación ni la legalidad del ave antes de comprarla. Este es probablemente el error más costoso de toda la lista y el que mencioné al principio del vídeo porque afecta a muchísima más gente de la que se imagina. Dependiendo de la especie, tener un ave en casa sin la documentación correspondiente puede ser directamente ilegal, incluso si la compraste de buena fe sin saberlo en absoluto. Muchas especies de aves silvestres europeas, entre ellas el jilguero, requieren anillamiento y documentación específica que acredite que el ave proviene de cría en cautividad y no de captura ilegal en el medio natural. Sin esa documentación, técnicamente estás en posesión de un ave que la ley considera de origen irregular, y esto puede acarrear sanciones si en algún momento hay una inspección, algo que sucede más de lo que la gente cree, especialmente si participas en concursos, expones el ave públicamente o simplemente si algún vecino hace una denuncia por cualquier motivo. El error concreto que comete la gente es no pedir la documentación en el momento exacto de la compra, confiando ciegamente en la palabra del vendedor. Que te digan está anillado, tranquilo, no es lo mismo que ver físicamente la anilla con tus propios ojos, comprobar que el número coincide con la documentación en papel y que esa documentación está a nombre del vendedor y es legalmente transferible a tu nombre. Antes de comprar, especialmente si la especie no es una de las totalmente domésticas y comunes como el periquito australiano estándar, infórmate de qué papeles necesitas exactamente para esa especie en tu país o en tu región concreta y exige verlos antes de pagar ni un solo euro. Un vendedor serio no tiene absolutamente ningún problema en enseñarte esto, de hecho lo hace por iniciativa propia sin que se lo pida siquiera. Si alguien se muestra evasivo o pone excusas raras cuando le pides ver la documentación, esa reacción ya es toda la información que necesitas para no comprarle nada de nada. El error número 8 es no aislar
ni poner en cuarentena al ave nueva si ya tienes otras en casa. Si ya tienes otras aves y traes una nueva, este error puede literalmente costarle la vida a los pájaros que ya tenías, y es sorprendentemente frecuente porque la emoción de tener un pájaro nuevo hace que la gente se salte este paso sin pensarlo siquiera dos veces. Un ave recién comprada, por muy sana que parezca a simple vista, puede ser portadora de parásitos, bacterias o virus que no muestran síntomas visibles de inmediato, pero que sí son perfectamente contagiosos para otras aves cercanas. Meter directamente al pájaro nuevo en la misma jaula o en el mismo espacio que tus aves existentes sin ningún periodo previo de observación es exponer a todo tu grupo a un riesgo que se puede evitar por completo con un poco de paciencia. El protocolo correcto es mantener al ave nueva completamente separada en otra habitación de la casa, si es posible, durante un periodo mínimo de 2 a 4 semanas, observando de cerca cualquier síntoma de alarma. Cambios en las heces, falta de apetito, plumas erizadas de forma constante, dificultad respiratoria visible o letargo general. Durante este tiempo también es el momento ideal para llevarla al veterinario especializado en aves para un chequeo completo, incluyendo un análisis de heces que descarte parásitos internos. Sé que la tentación de juntar a las aves cuanto antes es enorme, sobre todo si compraste el ave nueva pensando en hacerle compañía a otra que tenías sola en casa. Pero precisamente por eso este error es tan común y tan costoso a la vez. La prisa por socializar a las aves es la misma prisa que puede llevar una enfermedad a todo tu aviario o a toda tu casa sin que te des cuenta hasta que ya es demasiado tarde para varias de ellas. El error número 9 es ignorar el parentesco y la posible consanguinidad si te planteas criar en el futuro. Este error no se nota en el momento de la compra, ni siquiera en los primeros meses. Se nota cuando más adelante decides emparejar a tu ave con otra para criar y los resultados no son en absoluto los esperados. Mucha gente compra dos aves de la misma especie, incluso del mismo criador, sin preguntar en ningún momento si están emparentadas entre sí. Si resulta que son hermanos o padre e hija o cualquier grado de parentesco cercano y en algún momento decides emparejarlas para criar, te expones a los problemas típicos de la consanguinidad no controlada: menor fertilidad, pichones más débiles de lo normal, mayor probabilidad de defectos genéticos y, en general, una descendencia de peor calidad que si hubieras emparejado ejemplares completamente sin relación de parentesco entre ellos. La consanguinidad no es mala por definición. De hecho, en genética aplicada a la cría se usa de forma controlada y muy deliberada para fijar ciertas características concretas. El problema real es la consanguinidad accidental, la que ocurre porque nadie preguntó el árbol genealógico de las aves antes de comprarlas y que se descubre demasiado tarde, cuando ya llevas tiempo criando de esa pareja sin saber que estaban emparentadas desde el principio. Si tu plan a futuro incluye criar, aunque sea de forma ocasional y no profesional en absoluto, pregunta siempre por el linaje de las aves que compras, especialmente si adquieres varios ejemplares del mismo sitio con la idea de formar parejas más adelante en el tiempo. Un buen criador lleva registro de esto y te lo puede decir sin ningún problema. Si no lo sabe o no lo lleva registrado de ninguna forma, asume que hay riesgo real de parentesco y actúa con precaución antes de emparejar absolutamente nada. El error número 10 y el último de la lista es no calcular el coste real de mantenimiento a largo plazo, no solo el precio de compra inicial. Cerramos con un error que es más de planificación general que de conocimiento específico de aves, pero que es responsable de muchos abandonos y de muchas situaciones de aves mal cuidadas simplemente por falta de recursos previstos. El precio de compra del ave es, en la mayoría de los casos, la parte más pequeña del coste total de tenerla a lo largo de los años. La gente calcula si se puede permitir el pájaro mirando solo el precio de la tienda o del criador, sin sumar el coste mensual de una alimentación de calidad de verdad, el coste de una jaula adecuada si no la tienen ya en casa, el coste de revisiones veterinarias periódicas, que en aves exóticas no son nada baratas porque se necesita un veterinario especializado, no cualquier clínica general de mascotas, y el coste de imprevistos de salud que en algún momento de la vida del ave, casi con total seguridad, van a aparecer tarde o temprano,
Además del coste económico está el coste de tiempo, que mucha gente tampoco calcula bien de antemano. Algunas especies necesitan interacción diaria significativa para estar psicológicamente bien, otras necesitan menos interacción directa, pero sí un mantenimiento diario constante de limpieza, cambio de agua y comida y supervisión general. Si tu rutina diaria no tiene margen real para esto, por muy bonito que sea el pájaro que has elegido, el resultado a medio plazo suele ser un animal desatendido y un dueño frustrado que no entiende bien qué ha salido mal. Antes de comprar, haz un cálculo honesto contigo mismo. Suma el coste mensual estimado de alimentación de calidad para esa especie en concreto, añade un fondo mental para al menos una visita veterinaria al año como mínimo y pregúntate con total sinceridad si tu rutina diaria actual tiene hueco real para el cuidado que esa especie necesita de verdad. Si los números y el tiempo no cuadran ahora mismo, es muchísimo mejor esperar a que cuadren más adelante que comprar igualmente y arrepentirte después, o peor todavía, que sea el propio animal quien pague las consecuencias de una decisión tomada con prisa. Y estos son los 10 errores que una y otra vez veo repetirse en gente que compra su primer pájaro. Si evitas, aunque sea la mitad de estos 10 errores, ya vas a estar muchísimo mejor preparado que la media de la gente que se lanza a comprar sin informarse antes de nada. Si te ha servido este vídeo, cuéntame en los comentarios cuál de estos errores has cometido tú mismo o cuál no sabías siquiera que existía. Me ayuda muchísimo a saber qué contenido seguir haciendo a partir de ahora. Y si te interesa profundizar en algún tema en concreto de los que he mencionado hoy, ya sea legalidad y documentación, alimentación específica por especie, o cómo detectar problemas de salud a tiempo antes de que se agrave, dímelo también en los comentarios porque tengo contenido preparado sobre cada uno de estos temas. Nos vemos en el próximo vídeo.